El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la Licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. Estamos en Tablas y Tableros, un espacio de divulgación para la investigación, la creación y la educación en artes escénicas. Para el día de hoy, en Tablas y Tableros, tendremos un invitado muy especial, originario de Cali, Valle del Cauca, licenciado en arte dramático de la Universidad del Valle, especialista en educación artística de la Universidad de Valladolid y especialista y máster en teatro afro-norteamericano de la Universidad de Louisville, Kentucky. Hablo de Manuel Francisco Viveros. Les acompaña Eduardo Silva Peña, docente de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Este es el programa número 222. Para hoy tenemos en la dirección a Mario Alejandro Sepúlveda Castaño, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Diana Torres, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co los martes a las 5 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. También pueden escuchar todos nuestros programas en las plataformas de iVoox, Deezer y Spotify. Estás escuchando Tablas y Tableros. Bueno, le damos una entrada, saludo a Manuel Viveros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Un saludo a todos los oyentes del programa. Bueno, Manuel, quisiera que nos contaras un poco de esa experiencia en la Universidad del Valle, ¿no? Sobre todo conocida a nivel nacional por el trabajo de Enrique Bonaventura y el TEC. ¿Cómo fue ese primer acercamiento al arte dramático en Cali, ¿no? ¿Alcanzaste a conocer a Enrique? Bueno, tengo que contarles que casualmente somos egresados del mismo colegio, que es Santa Librada en Cali. Entonces, cuando yo estaba como en décimo o en 11, empecé a hacer teatro pues, en el colegio, y un día para el cumpleaños del colegio llevaron al maestro Bonaventura. Entonces fue como, wow, tenerlo ahí como enfrente, como, ay, que nos va a ver actuar, y eso fue bien interesante. Hay una anécdota muy que yo suelo contar, es mi llegada al teatro, y es que cuando estaba como en primero de primaria, en mi escuela elegían a los mejores del salón, a los 10 mejores siempre, a ver alguna obra de teatro, y siempre quedé 11. Nunca pude ir. Entonces ahí empezó como mi interés de yo quiero, porque además sentía que mis compañeros de primero de primaria volvían al salón siendo otras personas. Entonces siempre hubo como el interés. Luego ya en décimo y 11 empecé a hacer teatro en el colegio, y conocer al maestro Buenaventura en persona nos dio una charla súper bonita, como conectando la historia de Santa Librada con su camino en el TEC, y eso fue como una experiencia reveladora para mí. De alguna manera eso te impulsó a estudiar arte dramático, se llama así, ¿no? En la Universidad del Valle. Sí, en la Universidad se llama licenciatura en arte dramático, correcto. Y bueno, igual llegué a Univalle en el proceso como de cambios, con todo un cambio de filosofía con la llegada de Everett Dixon, Alejandro Puche, Marcel Hong, y también fue muy chévere como entender esta visión internacional que ellos traían y cómo eso iba a empezar a funcionar en Cali, que además yo viví el proceso, digamos, el choque cultural, estético de las propuestas de Alejandro frente al momento que vivía Cali, teatralmente hablando. Claro, bueno, tengo que decir que a Manuel lo conocí por primera vez a través de una charla virtual sobre los archivos de nuestro afamado escritor intelectual Manuel Zapata Olivella, y la charla versaba sobre la compleja relación con el teatro afro-norteamericano, ¿no? Y da la casualidad que personalmente lo conocí en Dakar, ya en Senegal, en la Universidad Cheikh Anta Diop. Eso fue el año pasado, ¿no? En el Simposio Internacional Manuel Zapata Olivella vuelve a África.
Allí Manuel Viveros, ¿no? Se presentó con una charla sobre la dramaturgia de Manuel Zapata Olivella. Y no solo eso, también llevaron a cabo un montaje de la obra de Zapata Olivella, Hotel de Vagabundos, que tengo entendido originalmente se presentó en Estados Unidos, ¿no? Por eso venía el formato en inglés y con subtítulos en francés, pues dado el contexto, ¿no? En Senegal. Correcto. Entonces, pues considero que no fue fácil para nada, ¿no? Llevar a cabo ese montaje, pues da las características de la obra, ¿no? Como el número de personajes, etcétera. Cuéntanos un poco cómo se realizó este montaje, ¿no? Bueno, fue muy interesante. Yo me fui en 2016 a Estados Unidos. En el 17 empecé la maestría en teatro. En el 20 llegué a que fue en Kentucky. En el 20 llegué a Nueva York en plena pandemia. Y en el 21 Darío Henao conoce a Germán Jaramillo, el director de la obra, de la versión esta de Hotel de Vagabundos, y además conocen a Everett Dixon, que fue el que hizo la versión en inglés, la adaptación en inglés, que además pues la obra ya es compleja y esta adaptación me parece que es igual de compleja que el montaje original. Y por alguna razón estaban buscando un actor para Arsenio, la otra obra que tuviste con la que fuimos a Dakar. Entonces, para hacer la lectura dramática me invitaron a Arsenio. Y allí Germán dice, mire, vamos a montar esta obra, me encantaría tenerte, además porque pues tú trabajaste Hotel de Vagabundos en tu tesis de maestría. Y digamos que así llegó al teatro ID Studio en Nueva York. Un poco frente al montaje y la experiencia, como esta es una obra súper fragmentada y sobre todo es la versión que hicimos, que no es ni siquiera Hotel de Vagabundos, sino es como una, ¿cómo se dice?, una secuela, como lo que pasa después de la obra, es como un recuento de la propia obra, y por la manera también en la que trabaja ID Studio y como se hizo, que tiene muchísimo video, entonces la mayoría de los personajes estamos en video. De hecho, en la versión que llevamos a Dakar es una adaptación en la que ya yo aparezco en persona, porque en la versión que hicimos en Nueva York yo solo estoy en video, el personaje que yo hago siempre está en video. Digamos que las conversaciones fueron muy rápidas todas, como lo que sí nos pidieron fue que conociésemos muy bien la obra original para saber por qué se estaba haciendo esta adaptación y cómo estaba funcionando. Y lo otro ya es como magia de Germán, porque Germán es un director increíble, me parece que es muy bueno. Y como que nos invitaban a las sesiones de grabar y todos tenían muy claro, se hace una pequeña discusión de qué estaba pasando, qué iba a hacer, cómo se iba a grabar, qué se iba a grabar, y como que hubo también una conexión de grupo, de todo el mundo sacó sus personajes muy rápido. Creo que de alguna manera, esto lo charlábamos en Dakar, ¿no? Manuel Zapata Olivella no pensaba mucho en la logística de los montajes cuando escribía sus dramaturgias, ¿no? Acabo de terminarme otra vez de leer Los Pasos del Indio y dije, ajá, sí, bueno, ¿y esto cómo se monta? Sí, creo que es verdad. Digamos que el espíritu transformador, diría yo, el espíritu como de expresar las ideas trascendentales en Zapata, siempre terminaba para mí ganándole en sus propias construcciones escénicas, pero siempre está ahí. Y también es chévere porque también hacen un reto interesante para los directores y los actores. Bueno, ¿esto cómo se monta? Yo sé qué quiere decir, pero ¿esto cómo se monta? Muy bien. A propósito de este montaje de Hotel de Vagabundos, ¿era el mismo nombre en inglés o cómo se llama? Sí, The Vagabond Hotel. Ok. Vamos a escuchar un fragmento de la obra Hotel de Vagabundos que se presentó en inglés en ese momento en el auditorio de la Universidad Cheikh Anta Diop. Entonces, ¿qué les parece si vamos a Planeta Escénico? Planeta Escénico. Muestra sonora para conversar.
It was 1946 here in New York City. World War II had ended the year before. In those years of uncertainty, the marginalized ones, the forgotten ones, took refuge in places like this. Cheap hotels, flop houses. The people that gathered in these places were vagabonds of life. Some resigned to spend whatever time they had left here in this place. Others hoping for a new beginning. A new beginning that most of the time would never come. Those were precisely the souls I was trying to save as an evangelical pastor exactly 9 years ago, when a brutal murder was committed in this very hotel. A crime that led to a gross miscarriage of justice against a black man. The victim was an older gentleman, another lost soul that, despite being well off, chose to spend time and even money with the people that he met walking around and wandering around the hallways of this hotel. After that tragic night, I was forever changed. Changed from a man of faith into some sort of public defender. Always searching for the truth among the forgotten voices. Voices that nobody wanted to hear anymore. Questioning. Always questioning. And when I couldn't find any more answers, the only thing I had left to question was my own faith. But let's not jump too far ahead. Let us first go to the day when I heard the news that would bring back all those painful memories of that fateful day. The beginning of an end. Savès n'a entendu parler de la voiture. Oui, en effet. Je me souviens bien de cet endroit. Et d'ailleurs, j'ai même ramené tous les dessins que j'ai faits à cette époque. Tous les dessins, tous les portraits. Lénine, chinois. So much cleaning up for these animals. Such a waste of fine cuisine for these sloppy eaters. I've cleaned the spot. Come on, Angel Prince. Wait for the kids in the room. He who suffers to the end will be saved. St. Matthew 24:8. Keys and the towers. Keys and towers. That was what Michael, our caretaker, used to say when he brought keys and towers for all of us who were staying in the hotel. Everyone must stay where they are. No one can leave. Now that's what the police said that night. They were investigating the crime that was happening in this very hotel. Qui a été tué? Il n'y avait pas un vol? That man, he used to talk too much. He was Mexican. He was very dangerous. He carried a knife. He was... Estás escuchando Tablas y Tableros.
Bueno, seguimos en Tablas y Tableros con nuestro invitado de hoy, Manuel Viveros. Ahora, Manuel, quisiera que nos contaras un poco creo que eso hace parte de tu investigación, de esa larga tradición del teatro afro-norteamericano y las conexiones que encontraste particularmente con esta obra Hotel de Vagabundos de Manuel Zapata Olivella, que precisamente se significa en Nueva York, ¿no? ¿Cómo funciona esa investigación que estás haciendo ahora? Bueno, voy a contarles rapidito. Uno, voy a contarles por qué terminé haciendo la investigación, que me parece que es importante. Yo me voy a hacer la maestría a Nueva York, a Louisville, Kentucky, y al mismo tiempo que hacía la maestría en teatro, hacía la especialización en teatro afroamericano. Iban conjuntas en un programa que es el único programa que tiene esta especialización, digámoslo así. Sin embargo, todo, digamos que la visión, el concepto de teatro negro en ese momento, justo con mis compañeros, que éramos todos una cohorte afro, yo era el único estudiante internacional, digamos que había toda una visión distinta de lo que yo esperaba que fuese una reflexión sobre qué es hacer teatro afro, sobre todo porque pues yo venía de ser el director del programa de teatro 6 años en Buenaventura, en la Universidad del Valle en Buenaventura. Y para la tesis pues nos pedían otra cosa y yo dije, no, yo necesito, y hablé eso como en un comité de profesores, yo necesito hacer una reflexión de mi experiencia aquí porque si no, no me funciona. Justo por esos días un compañero mío que se llama Rodrigo Vélez había sacado un libro sobre teatro de dramaturgia, para liberación para la escena, algo así. Algo así, exacto. Y creo que él tenía un capítulo donde hablaba de Hotel de Vagabundos. Y me lo acababa de mandar por ese entonces. Yo acababa de leer ese capítulo y dije, no, pues yo me tengo que leer esta obra. Terminé leyéndome la obra y dije, y en una clase estábamos preguntando yo acababa de leerme Hotel de Vagabundos y, que es teatro negro, ¿verdad? Y yo dije, bueno, ¿qué se necesita para que una obra sea considerada teatro afroamericano? Entonces ellos dijeron, la obra tiene que expresar la experiencia negra en los Estados Unidos. 1, el autor debe ser afro. 2, y yo dije, listo, acabo de leerme una obra en español que se llama Hotel de Vagabundos y es eso, o sea que esta obra pertenece al universo del teatro afro-norteamericano. Pues mis compañeros me brincaron y me dijeron que no, hiciéramos una discusión en el salón buenísima, y yo, pero tengo los elementos. El director, el profesor de la clase en ese momento, muy inteligente, él dejó que la discusión se diera y al final me dijo, yo creo que tú tienes tema de tesis y es que tú debes explicarle a todos por qué esa obra así es. Y ahí entonces lo que me tocó fue dije, bueno, me toca hacer una revisión del teatro afro-norteamericano en, 100 años y decir por qué esta obra así se conecta. Y casualmente habíamos tenido otra clase donde habíamos tenido una conversación sobre manifiestos. Y me puse a hacer una investigación y a mirar que periódicamente se aparecía un manifiesto de lo que es el teatro afro-norteamericano. Entonces empecé como en 1926 y empecé a encontrar definiciones, como que algún grupo se sentaba y se pensaba que era hacer teatro negro en Estados Unidos y lo publicaba. Y empecé a comparar esos manifiestos con Hotel de Vagabundos y me di cuenta que desde 1926 esa obra se empezaba a conectar. O sea, ya Hotel de Vagabundos del 40 y pico respondía a cada uno de estos manifiestos históricamente y dije, no, pues aquí está. O sea, la obra sí es. Y las conversaciones de mis compañeros era que pues si la obra era en inglés o en español, si el autor había nacido o no en los Estados Unidos, le dije, pero y es un poco de eso va la investigación. Me gustó muchísimo y me disfruté mucho del proceso. Claro, la experiencia en Buenaventura nos hacía preguntarnos todo el tiempo qué tipo de teatro estábamos haciendo o queríamos hacer. Y yo, digamos que me había ido a buscar esa respuesta a Estados Unidos. No la encontré, pero entendí cómo es el proceso allá. Y habría que pensarse cómo va a ser el proceso aquí. Por ejemplo, eso resolvería, no sé si resolvería, pero de alguna manera momentáneamente la respuesta sobre qué es lo afro, ¿no? Del teatro afrocolombiano y la versión de qué es lo afro en el teatro afro-norteamericano. ¿Darías una respuesta parcial o...? Ok, en el penúltimo de los manifiestos que encontré es un documento que se llama The New Black Math. Lo escribe Susan Lori Parks. Ella tiene una frase concreta que dice todo el teatro norteamericano es un teatro negro porque la historia de este país se construyó con sangre negra. Eso por un lado. Entonces mi respuesta sería como que habría que, yo diría que el teatro colombiano tiene de teatro afrocolombiano. Habría ya que mirar qué elementos toma el teatro colombiano de lo que podríamos llamar un teatro afrocolombiano. Ahora en la tesis de
del doctorado estoy empezando a mirar como elementos folclóricos y eso. Por ejemplo, entonces digamos que imaginamos que el folclore es el espacio donde las comunidades negras han validado su conocimiento. ¿Qué elementos? ¿Cuántas obras colombianas, no afrocolombianas, cuántas obras colombianas tienen música? ¿Cuántas obras colombianas tienen danza? ¿Cuántas obras colombianas tienen verso? Por ahí ya empezamos entonces a contestar, digamos, ¿qué del teatro colombiano es negro? Y porque además esa reflexión luego nos lleva a movernos a otras cosas, que es la reflexión sobre el teatro afroamericano y es cómo se conecta con la historia del país y el desarrollo social. Por ahí va la cosa. Recuerdo esa charla que vi en YouTube, muy interesante, ¿no? Y que, claro, llevó a Manuel a buscar unos archivos de Manuel Zapata Olivella que se ubican en la Universidad de Vanderbilt, ¿no? Uh-huh. Pero tú contabas en esa charla que encontraste más respuestas en los archivos de la hermana, en Delia Zapata Olivella, ¿cierto? Cuéntanos un poco qué fue lo que encontraste ahí. Y por eso terminé haciendo esta tesis del doctorado con Delia. Bueno, pues Delia y Manuel trabajaron, sí, digamos, mucho tiempo juntos en la Fundación de Estudios Folclóricos Colombianos, creo que así se llamaba el espacio. Manuel se queda, digamos, como en la literatura, pero lo interesante, y aquí es donde el teatro me llama mucho la atención, es que Delia trabaja con el cuerpo, porque era la coreógrafa. Y luego empiezo a encontrar que Delia pues ayudó a construir el programa de teatro y danza de la Universidad Antonio Nariño. Digamos que la reflexión corporal kinésica de lo que es la negritud la hizo Delia finalmente. Efectivamente hay que tener en cuenta que hay varios de los documentos de Manuel, que ese es otro elemento que es muy llamativo, los firma en plural o habla en plural. Encontramos, decimos, proponemos. Es decir, Manuel no hablaba por él solamente, por lo menos en los temas del teatro identificador. Él hablaba por una comunidad, por un grupo, un colectivo investigativo. Ahí estaba Delia. Entonces Manuel hacía la reflexión que se escribía, pero Delia hacía la reflexión que se bailaba, que se movía, que caminaba en escena. Y por eso cuando yo fui a ver los archivos de Manuel y de curioso pedí los de Delia a ver qué encontraba, empecé a encontrar muchos detalles que me parecieron muy interesantes. Y dije, no, pues esto el segundo paso después de Manuel tiene que ser Delia. Y luego encontrar como Delia como una mujer negra, pues digamos, hay toda una deuda histórica de parte de Colombia hacia esta mujer. De acuerdo. Como hemos visto, Manuel Viveros, ¿no? Porque acá estamos hablando entre Manuel Zapata y Manuel Viveros, ha combinado la actuación con la investigación académica. Por lo menos por mi parte, uno de mis intereses particulares ha sido el teatro afrocolombiano y específicamente la representación de la esclavización en escena. Mi pregunta sería si has conocido obras sobre este tema, ya sea en Estados Unidos o en Colombia, ¿no? Hay una obra, yo justo pensaba hablarte de una obra que se llama A Nocturne, creo. Es una obra americana, creo que fue como la última obra sobre el tema que yo me vi en los Estados Unidos. Bueno, hay dos, acabo de pensar otra. Esta A Nocturne, digamos, A Nocturne era una, históricamente, y aquí viene lo que yo te digo de la relación teatro-historia, que siempre hay una, digamos, lo que sí deberíamos aprender del teatro afroamericano es siempre una reflexión sobre la historia y su momento histórico, siempre eso ha estado ahí. Entonces, el Nocturne es como la partícula de sangre negra o blanca que puede tener una persona de la otra comunidad, ¿cierto? Como cuánto de sangre negra tienes si eres blanco, cuánto de sangre blanca tienes si eres negro. Sí, esa es la One Drop Rule. Ajá. ¿Sí? Y ese Nocturne es como el octavo, como el último pedacito que podrías tener. Pues lo interesante de esta obra, más que la historia y qué tal, es que la obra la escribieron, porque es una obra del 2000, te voy a decir cuándo yo la vi, 2011, 2016, uno de estos 2 años. Es una obra que se escribió incluso para poner en cuestión la idea del blackface. Y entonces en la obra el protagonista es un hombre blanco que es representado por un hombre negro que se maquilla de blanco. O sea, el montaje estéticamente estaba hecho para eso. Y la obra es toda una historia como una burla de la clase, de la comunidad blanca durante la esclavitud. Es un montaje muy raro, pero muy interesante. Me parece que esa reflexión contemporánea sobre la esclavitud generó una discusión muy interesante en los Estados Unidos. Esa es una. La otra es una de Susan Lori Parks, que no recuerdo el nombre, son 2 tomos, es muy larga. Y es la historia de en la guerra civil de los Estados Unidos, un tipo que es como un militar blanco del sur que tiene un esclavo negro, una persona esclavizada negra y que
termina, parece ser el esclavizado como diciendo que no se debe acabar la esclavitud. Es una historia ahí un poco rara e interesante. Pero bueno, estos dos temas para volver a pensar en, digamos, si queremos hacer un teatro, que es lo que yo puse por ahí en un artículo, como qué tipo de teatro afro queremos hacer, sobre qué temas deberíamos hablar en Colombia, cuidarnos de no hacer solamente denuncia, pues saber que ante todo es arte, ¿cierto? Entonces, si ante todo es arte, como cómo vamos a tratar artísticamente ciertos temas. Y ahí sí siento que los afroamericanos llevan una ventajita, pues porque, como dije en la tesis de la maestría, desde 1926 hay unas comunidades negras haciendo teatro preguntándose cómo nos vamos a representar en la escena. Claro, podemos ahí pensar o andar un poquito en esa noción de teatro afro-norteamericano desde la época que tú exploras, 1926, que inclusive se puede trazar mucho antes, ¿no? Pues, si uno encontraba un documento que hablara al respecto. Para mí es muy presente, por ejemplo, el Renacimiento en Harlem, ¿no? Y hay obras que han tenido resonancia incluso acá, ¿no? Recuerdo La Uva Pasa de Lorraine Hansberry, ¿no? Entre otros, tú mencionabas unos intelectuales de la dramaturgia afro-norteamericanos que creo que vale la pena estudiar, ¿no? Como August Wilson. Y acá, pues, en la Univalle está el fabuloso trabajo de Everett Dixon con el trabajo de Lloyd Richards, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esa larga tradición afro-norteamericana? A mí me parece, digamos, Richards más como director, hay que pensar un poco como qué se escribe. Y ahí, por ejemplo, cuando tú mencionabas al Renacimiento de Harlem, es súper importante. Quizá nosotros, por ejemplo, en Colombia debemos como, bueno, ok, ¿dónde está la generación que la tenemos? Digamos, no sé, contemporáneos de Zapata, ¿cierto? Que estaban escribiendo y cómo se lo estaban pensando. Claro, nosotros no heredamos una industria teatral como si la heredó Estados Unidos y como si la tiene Estados Unidos, entonces, pues también esta comunidad afro-norteamericana que hace teatro, pues está frente a una industria que en ciertos momentos le abre espacios o no, como con August Wilson o con Susan Laurie Parks, o hay otra dramaturga reciente, bueno, como Lawrence Hansberry con Uva Pasa. Digamos, en cierto sentido hay que pensar quiénes autores afro están escribiendo en Colombia, cómo están escribiendo, qué están escribiendo. En Estados Unidos, pues, digamos, esta genealogía que para mí empieza un poco con W.B. Du Bois, pero que puede ser antes. Justo esta semana estaba leyendo sobre folclore negro, te dije, en los Estados Unidos, y hay una conversación súper interesante que deberíamos tenerla aquí en Colombia. Voy a tirar aquí la bomba y luego para que me inviten para otro programa. Eso. Y es la idea del blackface. Claro, porque el blackface empieza como una burla a las comunidades negras. Lo que pasa es que llega un punto donde actores negros dicen, un momento, esta gente está hablando de mí, porque es una de las teorías de cómo nace el teatro afroamericano. Esta gente está hablando de mí, pues voy a actuar yo. Voy a subir yo al escenario, actuar de mí, para que mejor me vean a mí, y esa es una de las teorías de cómo nace el teatro afro-norteamericano, ¿cierto? Y es que empiezan a aparecer unos actores negros, sí, haciendo lo que hacían los blancos en blackface, pero terminan siendo actores negros. Además hay un par de actores, uno es de apellido Brown, creo, que se vuelven famosísimos. Como los dos primeros actores afro más famosos de los Estados Unidos, en principio dentro del país, no este que termina actuando Shakespeare en Inglaterra, sino son actores que venían de hacer blackface con comillas, porque eran ellos mismos actuando como ellos mismos. Pero luego, digamos, ya en el 26, como W.B. Du Bois y su grupo empieza a armar su grupo con una filosofía de qué tipo de teatro negro queremos hacer. Entonces, para pensar que sí hay desde 1800 algo, finales de 1800, ya había una reflexión sobre que esta puede ser la reflexión, es el cuerpo negro en la escena, que de eso ya hay otro tipo de... Y bastante trabajada en Estados Unidos, ¿no? He visto Correcto. Trabajos ahí. A mí me surge la duda sobre esta autorrepresentación, por así llamarla, ¿sí? Si está, claro, si tenemos entendido que el origen puede ser ese mismo blackface que viene el minstrel y que, bueno, parte de una ridiculización sobre lo negro en Estados Unidos, ¿bajo qué parámetros estos actores se autorrepresentaban? O sea, ¿seguían los mismos parámetros blancos o había como un espacio de agencia ahí para hacer crítica? Justo el documento que me estoy leyendo, que es como Folclorista Negro en Busca de Equidad, algo así se llama el libro, empieza a decir que obviamente que en la primera etapa
pues cero agencia, porque incluso la frase que usa el autor es como, aunque actuaban los negros, el dinero se lo seguían llevando los blancos. Entonces, en términos de industria, seguía siendo una industria de gente blanca que lo que hacía es que conseguía un par de negritos ahí para que se pusieran a actuar. Pero la plata la seguía llegando el blanco. La conversación y el proceso que se da allí es que empieza como a pulirse el concepto de qué es una negritud que se representa, cuál es la negritud que se representa, que pasa de la mera burla a tener, porque además la conversación en ese momento era que era lo auténtico. Entonces, y que cuenta esta persona en el libro que la gente dejó de ir a ver a los del blackface, a los blancos del blackface, porque decía, no es que los auténticos son estos otros que sí son negros, ¿cierto? Y que en el proceso, después cuando esta gente empieza a encontrar que sí los están viendo, empiezan a decir, bueno, estamos actuando con unos blancos que quieren vernos cantar, hacer bromas, etcétera. ¿Qué tal si empezamos a hacer unas obras para la comunidad negra que sienta que nosotros sí les estamos entregando una auténtica representación? Y por ahí empieza como a pulirse el concepto de representación negra. Claro, pensando en el espectador, ¿no? Correcto. Acá veo alguna especie de relación con, no sé si de pronto cuando estabas allá te enteraste de todo lo que sucedió en Sábados Felices con Soldado Micolta. Con el Soldado Micolta. Y luego con la integración de Lucumí. Y ahora, ¿no? Lucumí, correcto. Sí. ¿Cómo ves esas representaciones ahí? Como dice el libro hay que pensar qué quiere ver la gente, qué le vamos a dar a ver, y si queremos que la gente cambie, o sea, la gente quiere ver algo porque piensa algo. Si queremos que ese pensamiento cambie, ¿cómo vamos a hacer para que lo que le damos haga que piense sobre lo que entiende? ¿Cierto? Yo no sé si, digamos, yo soy de Cali, viví en Buenaventura, 8 años, 10. Luego viví 8 años más en Estados Unidos y ahora estoy en Bogotá. Bueno, viví en Estados Unidos, en Kentucky, que eso es otro Estados Unidos. Sí. Y viví en Estados Unidos, en Nueva York, que es otro, que es el Estados Unidos global. Cómo se piensa lo negro en cada uno de estos 5 lugares que yo te he contado es absolutamente distinto. Entonces, por ejemplo, yo no sé, y habría que pensar qué piensa la gente en Buenaventura de Lucumí, ¿cierto? Porque aquí en Bogotá metieron a Lucumí, que es una de las conversaciones de qué quiere ver la gente. O sea, Lucumí está en la televisión porque hay un público que consume y que quiere ver, que tiene ese imaginario de lo negro y lo quiere ver ahí así. Y ahora también como pensando en lo de cine y televisión, ¿qué puede hacer? Es que quiere ver la gente en cine y en televisión. ¿Qué cuerpos negros quiere ver la gente en cine y televisión? ¿Haciendo qué? ¿Representando qué? Por ahí es la cosa. Esa pregunta. Y en ese sentido, vale la pena preguntarse qué crees que necesita, llamémoslo un teatro afrocolombiano, ¿cierto? Por el momento, para consolidarse. O sea, ¿qué hay que aprender? Hay muchas cosas. Volviendo, digamos, a los ejemplos de Estados Unidos. En los 70s estuvo el Black Arts Academy, que es de Amir Ibaraka. Bueno, tipo bastante controversial, pues, por homofóbico, etcétera. Pero tenía una academia que fue una de las academias de arte negro más importantes de los Estados Unidos, que además queda en Nueva York, ¿cierto? Ahí se trabajó desde las academias, específicamente. Pero estuvo el Renacimiento de Harlem, que trabajó la creatividad, que era lo que se escribía. Yo creo que, digamos, el presente en Colombia que hay, para irlo pensando. Está la Escuela de Teatro de Buenaventura, de Univalle Buenaventura, que se están unas preguntas buenísimas sobre qué es la representación negra. En Cali hay un par de escritoras además mujeres, de dramaturgas negras, están unas cosas muy interesantes. Aquí en Bogotá están lo que me contaba aquí una de tus estudiantes de los slam poéticos, ¿cierto? En el Caribe hay toda una, digamos, creo que en la Universidad de Cartagena hay también como una reflexión muy interesante sobre lo negro en la escena. Yo creo que hay que empezar a conectar todo eso y empezar a revisar en dónde coincidimos y en dónde no. Y hay una cosa que es súper importante. Lo negro no es igual en todo lado. ¿Cierto? Ni siquiera la gente afro que yo conocí en Kentucky pensaba igual que la gente afro que conocí en Nueva York. Y los afros de Cali no piensan igual que los de Bogotá, que los de Medellín. Totalmente de acuerdo, ¿no? Es un imaginario de la nación, de que lo negro es igual en todo lado y no, en San Andrés, en la costa, en el Pacífico. Mire la pregunta, ¿por qué el paisa es distinto al pastuso? Pero ¿por qué el negro de Cali tiene que ser igual que el negro de Cartagena? O sea, ¿por qué?
Sí, porque lo negro es homogéneo, ¿cierto? Por ahí va la cosa. Hay un imaginario de lo nacional, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esta charla está buenísima. Voy a preguntarle a Manuel también que en su proceso académico, cierto, estudioso, también se ha estado preguntando sobre la pedagogía. Tengo entendido que hiciste unos estudios, ¿no?, en línea y también en la Universidad de Kentucky. Ajá, la de Louisville, Kentucky. Ok, ¿qué pudiste aprender ahí? ¿Qué también crees que se necesita en la educación en artes escénicas en general? Mira, a mí, digamos, de las experiencias más bonitas en la maestría en Louisville fue todo el énfasis en el proceso de enseñanza. A mí me pareció muy interesante que siempre estaba la pregunta de, pues para nosotros siempre era como, y se ha vuelto como un leitmotiv mío en las clases, al final de esta clase, al final de este semestre, estos muchachos ¿con qué tienen que ir? Ya. Y eso desde la clase 1, y a veces una de las cosas que me pareció muy, muy, muy chéveres que estoy aplicando ahora es el día 1 todo se dice. Esta es la clase, de esto va. Usted al final tiene que saber esto y tiene que haberse leído esto y entender esto. A la mitad del semestre les va a preguntar cómo vamos. Y además que es un contrato y es súper claro. Entonces al final miramos lo que pasó el día 1. Si lo logramos, pues lo logramos. Ahora yo me comprometo a que estos son los objetivos. Y que era muy interesante que el profesor tenía claro que no eran los objetivos del profesor, eran los objetivos de la clase. Entonces, a este objetivo tenemos que llegar todos, no a llegar yo solo. ¿Listo? Y eso fue muy revelador para mí, sobre todo porque, bueno, venía de una escuela en la que, digamos, el profesor lo sabe todo y hay que seguirlo y no se puede contradecir. No, aquí había una cosa como muy abierta y que por ser justo muy abierta, la relación con el profesor era muy clara. No había como el profesor decía, este es el camino y ustedes van conmigo por aquí, yo me puedo equivocar, pero vamos juntos y este es el plan. Y como que genera, sabes que una confianza poderosísima en los profes, que creo que eso es lo que debe pasar en las artes. Más que el profesor místico que tiene un conocimiento oculto que no sé dónde y que yo me tengo que sacar la madre y partirme el lomo para encontrarlo y descifrarlo. Es como, este profesor es como un guía, él me va a llevar y el camino es mío finalmente. En ese sentido, ¿qué has podido notar desde la época, ¿no?, cuando conociste a Enrique Buenaventura en Cali y ahora, ¿no?, en qué ha cambiado toda esta manera de enseñar y aprender? Esta mañana hablaba con compañeros sobre eso. Es que la juventud ha cambiado mucho, las generaciones han cambiado. Cuando yo llegué a enseñar a Buenaventura, conocer los muchachos y saber cuáles eran sus intereses, era el proceso para mí como profe. Ahora todo el mundo como quiere ser youtuber e influencer y esta cosa, pues yo ahora invito mucho a la gente a pensar como, ¿para qué quiere el reconocimiento? Como, ¿usted qué es el reconocimiento para usted? ¿Cuál es el que está buscando y para qué lo quiere? Y pregúntese si aquí lo va a encontrar en la clase o en este proceso que usted metió en esta universidad. Si no es, pues evítese que usted salga hablando mal del programa, de los profes, no le dieron lo que usted buscaba. Y yo tengo un proceso tranquilo. Hay que pensar qué quieren los muchachos ahora y qué buscan, pero sobre todo, y eso vuelvo al tema de aclarar todo el día 1 y es ¿a qué viniste? ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Qué vas a encontrar aquí? Y pongámonos de acuerdo hasta donde te pueda ayudar. Incluso si quieres ser youtuber, bueno, yo te ayudo a que estés frente a la cámara tranquilo, tengas confianza, etcétera. Sí, seguramente hay necesidades de lo escénico, ¿no?, en YouTube, en el TikTok, pero en ese sentido, ¿cuál es ese contraste con la época de que estudiaste artes escénicas? O sea, ¿qué cambiarías de esa época o qué dirías, bueno, esto de pronto todavía aún funciona? Yo hoy hablaba con compañeros, me dices que la gente ya no tiene ganas. Los estudiantes hacen lo que les ponen, lo básico. Y yo me estoy preguntando mucho como qué es lo básico que les ponemos. O sea, me pregunto mucho si yo tuve la fortuna, yo fui compañero de clase de toda la carrera de una actriz maravillosa que iba a hacer la cuña aquí, que admiro un montón, que se llama Marleida Soto, que es la Úrsula de 100 años de soledad de Netflix. Es la mejor actriz que yo he visto en mi vida y soy orgullosísimo de poder haber actuado al lado de ella toda mi carrera. Que te da Marleida una pasión increíble. En cierto sentido,
si yo algo le aprendí a Marley era eso, como un compromiso, como quererlo hacer, como vamos con todo, vamos a sacarla. Y yo ahora me pregunto por qué ahora mis colegas profesores se preguntan que los muchachos no quieren eso, no sé. Y le preguntaba al compañero con el que venía hablando por teléfono y era como, ¿y qué tareas tienen? Y esa tarea sí funciona. ¿Y para dónde va eso? No sé, estoy como pensando mucho ahora. La estructura. Pensando en un poquito en esa época de, bueno, ya la segunda ola, ¿no? De la Univalle, donde estaba Beret Dixon. También he estado involucrándome un poco con todo lo que implicó la traducción, ¿no? Y el trabajo de este libro sobre Lloyd Richards. Y el cambio de conceptos básicos del teatro, ¿no? Que vienen de Stanislavski. Correcto. Las figuras que pues son canon en todo lado, pero entonces me llama la atención cómo el trabajo de Lloyd Richards, en palabras de Beret Dixon, empezó a reformular todos estos conceptos a la luz de una propuesta afro, ¿no? Y que él la encuentra en el Pacífico, ¿no? Con esta cuestión del ejercicio, un ejercicio que nos contaba Jimena sobre el estatus, ¿no? Sobre el intercambio de insultos y como, ¿cierto? Un ejercicio clásico de escénicas y cómo empieza a fluir casi que naturalmente en un escenario de aprendices de actuación, ¿no? En el Pacífico. Mira, yo siempre siempre algo me recuerda. Entonces, hay un texto que se llama Las características de la expresión negra. Yo lo mencioné en la exposición en Dakar. Que además ese es el texto, es de una mujer que se llamó Zora Neale Hurston, autora de una novela muy famosa que se llama Sus ojos miraban a Dios. Hay que leerse la novela, es bellísima. Esta mujer, y es mi inspiración para mi tesis del doctorado, es una mujer negra que escribe teatro, coreógrafa. Salvo que escribe teatro, Delia Zapata es esa mujer. Bien, antropóloga. Ella escribe un texto que se llama Las características de la expresión negra. Y su conclusión, que es, empieza con ella, es todo lo que rodea al ser de raza negra es la teatralidad. Ella usa otro término que es mimicry, que es como teatralidad, drama, histrionismo. Lo que Dixon estaba hablando era eso, como en Buenaventura, del tiempo que nosotros llegamos, la gente aquí todo el tiempo está performando algo, está representando algo. A mí me encantaba ver los muchachos coquetear con las muchachas. Ay, mi amor, no sea tan dura. O yo, ay, no sea tan dura. ¿Usted cómo se llama? Venga. Y como que mira, pero no mira, y como que hay todo el tiempo un juego escénico puesto allí. Creo que por ahí va la cosa, como lo que aprendimos en Buenaventura es que el teatro debe ser divertido y está en todo lado. De acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que el punto es ese, ¿no? Encontrar casi que la teatralidad propia de los contextos, ¿no? Algo que por ejemplo en la LAE se ha trabajado recientemente, ¿no? Desde una completa, ese también lo estábamos trabajando con una de mis estudiantes, que es Jimena, y aprovechamos que está acá y la saludamos. Una completa invisibilización, desconocimiento y apatía, ¿no? En torno a las teatralidades propias de ciertas comunidades, ¿no? Como en el caso de lo afro, o sea, Manuel Zapata Olivella, una dramaturgia de él no se lee, no se conoce, no se interesa. Entonces, de alguna manera, nuestro caballito de batalla ha sido, ¿no? Un par de años tratar de introducir todos estos temas en trabajos de grado, en estudiantes que de alguna manera como que les surge una chispita de curiosidad, ¿no? sobre estos temas y pues que esto importa, ¿no? Finalmente en la educación. Hay una crítica que yo le hago mucho al teatro contemporáneo, que es el teatro del yo. Está igual que si el teatro es un reflejo de la sociedad, o sea, ahora la sociedad individual, entonces el teatro es individual y todo el mundo habla de sí mismo. Volver estos teatros rituales y de comunidades indígenas y afro son teatros colectivos. Eso nos invitan otra vez a vivir lo colectivo. Ok, bueno, Manuel, buenísima esta charla. Ojalá pudiéramos tener una segunda parte. No, pues para servirles. Sí, te agradezco mucho la visita. Entonces, bueno, esto fue Tablas y Tableros, el programa de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos acompañó Mario Alejandro Sepúlveda Castaño en la dirección, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción Yolanda Barrantes y Diana Torres, y en el control máster María Alfonso Enríquez Romero. No olviden que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co y las plataformas de iVoox, Deezer y Spotify. Bueno, muchas gracias por su compañía. Esto fue todo por hoy.
Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.